Muy buenos días a todos. Nuevamente me presento. Mi nombre es Lina Paola Sandoval Díaz, coordinadora comercial y de proyectos de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Primero que todo, le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes y les agradecemos por su participación y presencia en este espacio informativo realizado por la Cámara. Asimismo, les agradecemos especialmente a nuestra empresa afiliada, Talent P Executive Search, y también al señor Luis Fernando Londoño, quienes hoy nos acompañan para informarnos sobre las prácticas y tendencias de la compensación salarial en Colombia. Les recordamos a todos nuestros asistentes que cuentan con un chat en la plataforma para que nos puedan dejar sus preguntas, las cuales serán resueltas al final de la sesión en nuestro espacio de Q&A. Sin más preámbulo, le doy inicio a este webinar con las palabras de introducción del director ejecutivo de la Cámara Colombo-China, el señor Jaime Suárez. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, en este ciclo de webinars que organiza la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Como ya lo mencionaba Lina Sandoval, nuestra coordinadora comercial, esto es un espacio que organiza la Cámara junto con su miembro afiliado Talent P y con el apoyo de Maersk, de la consultora Maersk. Y para nosotros es un gran honor poder tener hoy al señor Luis Fernando Londoño, quien nos acompaña en esta conferencia que queremos ofrecerle tanto a nuestras empresas afiliadas como a las empresas chinas en Colombia sobre los temas laborales y de compensación salarial en el país. Sabemos que muchos de ustedes hacen parte de los equipos de recursos humanos de empresas chinas que tienen presencia en el país, que están vinculados a estas empresas, y justamente en este espacio lo que queremos es que puedan conocer un poco más, o si ya conocen, puedan tener información a la mano sobre estos temas laborales que, como todos sabemos, han cambiado muchísimo en el transcurso de estos años. Así que de estos meses, y particularmente en este año. Así que justamente este es el objetivo de la charla, poderles contar un poco sobre esos cambios, sobre ese contexto laboral y salarial que están viviendo las empresas hoy en día. Y para esto tenemos a Luis Fernando Londoño, quien nos acompaña. Ya para dar inicio, quisiera darle la palabra a Iván Uribe, socio de Talent P, miembro afiliado de la Cámara Colombo-China. Así que, Iván, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio, por desde Talent P siempre estar apoyando este tipo de iniciativas y brindándole conocimiento a las empresas, tanto afiliadas de la Cámara como también a los empresarios chinos en Colombia. Perfecto, Jaime, muchas gracias y buenos días para ti y para todos los asistentes. Primero que todo, presentarme, soy Iván Uribe, soy socio de Talent P. Nosotros somos una firma de consultoría de recursos humanos que a través de estos más de 15 años venimos acompañando a compañías nacionales y multinacionales a armar sus equipos de trabajo. En estos años hemos acompañado la evolución a nivel de recursos humanos y principalmente de buscar el ejecutivo correcto para la compañía que realmente está buscando esos perfiles para dar un paso más allá. Talent P tiene oficinas propias aquí en Colombia, en Venezuela, Ecuador, y desde Panamá atendemos también Centroamérica. Y también pertenecemos a una red de headhunters independientes con presencia en más de 40 países para poder soportarnos en esta red de la cual formamos. La idea de este segundo webinar, hemos venido acompañando a la Cámara muy inquietos para que de la mano con nuestro conocimiento y el conocimiento de nuestros aliados
poder generar un valor adicional a las compañías chinas, en este caso, y a otro tipo de compañías, también compañías que ya están en el país y compañías que están llegando al país en los diferentes proyectos y en diferentes sectores de la economía, para generar un valor adicional en poderles contar desde nuestra perspectiva y de nuestros aliados cómo podemos acompañarlos en estos temas tan importantes como los recursos humanos. El webinar del mes pasado fue muy puntual a nivel de cultura organizacional y desarrollo del talento humano. Y hoy en día, pues queremos focalizarnos un poco más en detalle, un poco más a nivel de datos más técnicos. Podemos hablar con nuestro aliado invitado para hoy, para lo cual le doy paso a Francisco Silva, socio de Talent P, para que presente nuestro invitado. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bienvenidos todos. Muchas gracias por la introducción, Iván, Jaime. Básicamente, nuestro oficio al construir equipos de trabajo es entender las necesidades de las organizaciones. Evidentemente, en este año esas necesidades han cambiado. Por ende, las habilidades de los ejecutivos que ayudamos a identificar en el mercado deben compaginarse con esta realidad. Encontramos en el mercado diariamente en nuestros clientes preguntas de cómo hacer para liderar estos equipos deslocalizados, cómo hacer para remunerarlos, cómo hacer para que nuestros colaboradores con una función precisa se sientan parte de las organizaciones. Y son preguntas que los líderes de nuestras organizaciones, los líderes que ayudamos a identificar el mercado para nuestros clientes, pues deben responder. Y esa respuesta es el desarrollo de una habilidad distinta que estos nuevos gerentes, nuevos líderes, pues deben tener o desarrollar. Ya oíamos desde el siglo pasado estas posibilidades de deslocalización, estas posibilidades de teletrabajo, de home office, pero la realidad nos ha llevado y nos ha abocado a una aceleración en la decisión para determinar quiénes sí, quiénes no, cómo lo compenso, cómo lo controlo, cómo hago para liderar esos equipos. Es así como el día de hoy hemos invitado a Luis Fernando Londoño, quien es consultor senior de la firma Mercer para la región, encargado y líder de la práctica de compensación por resultados, quien es un experto en el tema y nos puede resolver algunas de estas inquietudes que tenemos todos y que tienen los líderes de las nuevas organizaciones. Luis Fernando, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Te doy la palabra para que, por favor, nos cuentes un poco sobre este tema. Muy bien, muchas gracias por la introducción y por la invitación. Es un gusto acompañarlos en esta mañana. Y bueno, vamos a compartir, y voy a compartir una presentación al respecto. Vamos a compartir algunas, digamos, de las observaciones que tenemos en materia de prácticas de compensación, digamos, en la actualidad en Colombia, y algunos de los efectos, digamos, que está teniendo la transformación un poco de las formas de trabajo que ha vivido la sociedad, pues por cuenta de este gran experimento social, digámoslo así, va a ser positivos, que sería todo este tema de la pandemia. Lo primero es decirles que nosotros como firma presente en el mundo nos dedicamos a esto, a entender lo que está pasando, a entender lo que pasa con la gestión del talento, a entender las tendencias y cómo van cambiando las cosas, digamos, a nivel global y a nivel local. Nosotros, en particular en temas de compensación, hacemos una encuesta para ver cómo se le está pagando a la gente y lo hacemos en el mundo. Tenemos 45,000 clientes en nuestras bases de datos con 35 millones de ocupantes. Lo que nosotros buscamos es entender qué está pasando y entenderlo con datos. Cada uno de los aspectos que nos preocupan de las personas, tratamos de ir a ver qué está pasando en el mercado, de tener estadísticas con las cuales identificar si lo que estamos viendo es una excepción, si lo que estamos viendo es una tendencia, si lo que estamos viendo es una nueva dinámica
del mercado. Entonces, ese es, digamos, nuestro valor, eso es, digamos, lo que traemos a la mesa y que queremos hoy aportarles. Pero antes de pasar un poco a las prácticas específicas y a las estadísticas específicas, les queremos compartir algo que está ocurriendo con mucha fuerza y que está configurando esquemas de compensación como amplios, como en una integralidad. Y no solo es plata. Y algunos lo vivimos. Nos sentimos identificados con la empresa, nos sentimos identificados con lo que la empresa quiere hacer, o tratamos de encontrarle un sentido superior a nuestra labor. No es simplemente trabajar en una empresa como analista de algo, sino lo que la empresa está haciendo como que nos llena un poco. Entonces, digamos que nosotros hemos analizado esa realidad para entender qué es lo que está pasando y hemos llegado un poco a este triangulito, a este concepto de propuesta de valor al empleado. Y fíjense que es un tema más amplio, va más allá de te contrato para hacer esto y te pago tanto. Y tiene elementos como, lo ven ustedes ahí arriba, el propósito. Y el propósito conecta cuando hay claridad en propósito y objetivos. A veces eso suena un poquito gaseoso, pero es real. Y en algunos casos las personas se conectan tanto con el tema que realmente sienten que están cambiando el mundo, por decirlo así. Yo tenía una conversación hace poco con una persona, le dije, venga, hermano, ¿usted qué es lo que hace? Y el personaje me contestó, yo empodero a las mujeres cabezas de familia para que lleven las riendas financieras de su vida. Y yo, ¿qué? ¿Pero usted no trabajaba pues en unas ventas multinivel? Sí, pero lo que yo hago es empoderar a las mujeres. Es el propósito, ese sentido de propósito que hace que uno se sienta muy conectado con lo que está haciendo, muy comprometido con la empresa, es más, empoderado para aportar lo mejor de sí, digamos, a la organización. Ese tema es bien importante y juega mucho dependiendo pues de la tarea que hagamos, puede jugar mucho para la atracción de talento, para que la gente se sienta comprometida con lo que estamos haciendo. Puede o no tener un efecto en la compensación económica que yo termine dando, pero cuidado, es más la foto integral. Primero, tener un propósito. Otro aspecto es que haya algo de desarrollo para mí al trabajar en la empresa en la que estoy trabajando o para trabajar para ustedes. Que de alguna manera yo me pueda desarrollar. Que, por ejemplo, y esto viene mucho, se consolidó mucho con lo que está ocurriendo ahorita con la pandemia, que haya empoderamiento y rendición de cuentas. No es que me estén controlando todo el día a ver qué hago en el diario, pues en cada hora, sino indíquenme qué se está esperando de mí, denme los recursos para hacerlo, la parte de empoderamiento, que no es vaya usted haga lo que quiera, sino empoderamiento con rendición de cuentas. Yo le entregué unos recursos, yo le entregué una información, yo le entregué un equipo, y usted me tiene que entregar un resultado, un análisis, algo, al final usted me rinde cuentas por ese resultado. En el marco de un estilo de liderazgo participativo, donde hagamos una transformación, donde cambiemos ciertas cosas y donde haya un plan de carrera claro. O sea, yo aquí, al trabajar para ustedes, ¿cómo me voy a desarrollar? ¿Cómo voy a ser un mejor profesional? ¿Qué voy a aprender? Y muchas veces está en el reto. Y hoy en día hay muchos, y ustedes seguramente lo han identificado, hay muchas personas que si uno les dice que vamos a analizar un pool de datos de usuarios de un determinado servicio, los tipos están emocionados. Pero si aparece un banco o aparece una empresa de farma o aparece cualquier otra empresa con un set de datos más complejo, el personaje se emociona es por ese reto. Entonces, esos planes de carrera, que ya no son necesariamente cómo voy subiendo de cajita en cajita para llegar a presidente de la compañía, son muy importantes. ¿Cómo me voy a fortalecer profesionalmente? Otro aspecto es el bienestar. El bienestar, por ejemplo, en las finanzas personales. Nosotros hicimos un estudio, una vez más, nos gusta preguntar y entender lo que está pasando, donde encontramos que en promedio el trabajador colombiano gasta 6 horas laborales a la semana, 6 horas laborales a la semana, casi un día, pensando en temas financieros personales. Que si me alcanza para la tarjeta de crédito, que si me alcanza para el colegio de los muchachitos, que si me alcanza para el seguro de salud, que la cuenta de las medicinas. Ese tipo, digamos, de distractor, pues es una clara mella en la productividad. Si pudiéramos hacer que la gente fuera más ordenada en sus finanzas y demás, podríamos, digamos, tener gente que está más tranquila y más enfocada en el trabajo, que es lo que necesitamos. Entonces, digamos que el tema del bienestar financiero es algo de lo que se ha venido hablando y algunas organizaciones están trabajando. Básicamente enseñarle a la gente a manejar bien su plata, pues, que no se endeuden sin necesidad y que sepan, digamos, ahorrar para no tener, digamos, este tipo de preocupaciones. Temas de salud mental que se vieron acelerados por esta situación que estamos viviendo ahora.
Digamos que algunos tienen el privilegio de tener una vivienda donde fácilmente pudieron ubicar pues un espacio de trabajo y estar ahí tranquilos. Piensen ustedes que hay personas que vivían solas y su lugar de vivienda era casi que de paso, iban a dormir, iban a desayunar a la calle, almorzaban con la gente de la oficina, de pronto por la tarde se iban a tomar una cerveza con los compañeros, básicamente llegaban a la casa a dormir, a su apartamento o a su cuarto pues a dormir. Ahora resulta que tienen que vivir allí y trabajar allí. Eso trae una serie, digamos, de tensiones que desembocan en problemas de salud mental. Entonces, algunas organizaciones están pendientes, digamos, de esos aspectos. Ese es un ejemplo así un poquito extremo, pero pues hay múltiples preocupaciones. Que mi pareja perdió su trabajo, que mis hijos adolescentes nos las pasamos peleando en la casa. Bueno, hay múltiples efectos que pueden generar temas de salud mental. Temas de reglas de manejo del tiempo. Muchas veces uno oye en las conversaciones, oiga, me pusieron a trabajar de sol a sol, reunión en reunión, y yo a qué horas respiro. Hombre, hay que tener claridad que la gente tiene que hacer una pausa, tiene que tomar agua, café, tiene que ir al baño. Muchos estamos en la casa con hijos, tenemos que hacerles el almuerzo, o sea, tenemos que tener un espacio a mediodía. Entonces, digamos que ese tipo de manejo, porque si no, pues tengo reuniones todo el día y a qué horas trabajo de verdad. O sea, lo que tengo que hacer del fruto de las reuniones, pues lo voy a hacer de 7 a 11 de la noche y pues va a estar fundido al cabo de 2 o 3 semanas. Y por último, tener en cuenta las circunstancias personales. Cada uno, digamos, tiene unas circunstancias que no necesariamente son aptos para ir a la oficina, por ejemplo. Si yo estoy cuidando a mi papá, que es adulto mayor, y ustedes me obligan a ir a la oficina, yo voy a ir, ni más faltaba, pero voy a estar estresado todo el día, pensando en qué momento en el Transmilenio o en la calle me pegan el virus y lo traigo a mi casa y mato a mi papá. Entonces, digamos que esas circunstancias pues hay que tenerlas en cuenta. Entonces, ahí está el capítulo bienestar. El capítulo de compensación, lo que se está buscando es que haya un desempeño que esté asociado al resultado, que de alguna manera la compensación quede atada a los resultados que estamos obteniendo. No solo a lo que yo sé hacer, sino también a los resultados que estamos obteniendo y que de alguna manera también se reconozca el trabajo colaborativo. Ahora necesitamos mucho trabajo en equipo. Las cosas que se hacen individuales son pocas. La mayoría de las cosas valiosas en las organizaciones son en equipo. ¿Nos fue bien? Es un poco la pregunta, y que ese reconocimiento quede un poco en la compensación. Y finalmente todo el tema de beneficios, que tiene que ver con pues, beneficios adecuados. Si me tienen trabajando en la casa, pues que me paguen el internet es perfectamente razonable. Entonces, entender muy bien ese portafolio de beneficios, según prácticas del mercado, pero también que sean razonables para nuestro trabajo y que la gente esté concentrada en lo que tiene que hacer. Fíjense que todo ese triangulito está enmarcado ahí abajo en una cosa que dice cultura. Y es que la cultura acompañe lo que queremos hacer. Si nuestra cultura, digamos, nos dice que el poder es centralizado, que es como una característica, quiere decir que le tengo que pedir permiso al jefe para todo. Entonces resulta que se reúne un equipo de trabajo, discuten un tema, toman la decisión, pero no hacen nada. Y viene uno y pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no han actuado? No estamos esperando a ver qué contesta el jefe. Bueno, un momentico. La cultura está siendo un impedimento para lo que queremos hacer. Entonces, digamos que eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense que ya no es solo, oiga, lo voy a contratar para hacer tal cosa, le voy a pagar 2, 5 o 10 millones de pesos mensuales, sino qué beneficios le voy a dar para que usted esté, digamos, tranquilo en sus temas, digamos, de calidad de vida. ¿Qué tipo de crecimiento profesional va a tener usted aquí? ¿Qué tipo de bienestar le vamos a cuidar? ¿Cuál es el propósito de nuestra empresa? Y si le va bien o no os va bien, ¿cuánto le voy a pagar de variable? Entonces, fíjense que son un montón de dinámicas que hacen que la oferta que uno le puede hacer a una persona va más allá de la plata. Siempre y cuando lo hayamos pensado bien y seamos coherentes. Pues no puede ser cuento, porque eso sí se da uno cuenta al otro día. Pues no, que es que aquí vamos a salvar al mundo, no sé qué, y uno llega y no vamos a salvar al mundo. Entonces, eso hace más bien que uno renuncie más rápido. Entonces, esto se los quería mostrar porque es algo que estamos viendo y que se ha vuelto muy poderoso para poder atraer y retener a la gente. Se ha vuelto mucho más volátil. Antes le decían a uno que es que los millennials no duraban. Yo no creo que es que los millennials no duraban, es que más bien los de generaciones anteriores nos resignábamos a trabajar siempre en la misma empresa. Ahora, con un enfoque así más integral, uno por lo menos tiene mayor chance de que la gente lo acompañe, se le comprometa y trabaje con un poco más de tiempo. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de estadísticas de nuestras encuestas de compensación y de prácticas, pero antes de pasar allá, les queremos ilustrar cómo están presentados los datos para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Cuando uno tiene una muestra y suponga que encontró 10 datos, pues los 10 datos quedan en esa nube azul, ¿no? en este cuadrito que les estoy mostrando. Ahí están todos los datos. La pregunta es, ¿cómo los organizamos? ¿Qué es alto, qué es bajo? Está organizado de la siguiente manera. Hay un punto
de observación debajo del cual están la mitad de los datos. Entonces, si ahí están todos los salarios y hay un salario que es cualquier cosa, 5 millones de pesos mensuales, y debajo de ese salario de 5 millones están la mitad de los datos, esa es la mediana. Entonces, la mediana, fíjense, no es un promedio, pero es como un punto medio de las observaciones de la muestra. O sea, debajo de ese dato está la mitad, digamos, de las observaciones. Y hay otros dos elementos. Un percentil 25, debajo del cual está el 25% de la muestra, y un percentil 75, debajo del cual está el 75% de la muestra. Entonces, cuando hablamos de, y más adelante lo vamos a usar en algunas de las observaciones, cuando decimos mediana, percentil 25, percentil 75, la idea es que estamos diciendo que debajo de esa observación en particular está, digamos, el 75, el 50 o el 25% de la muestra, y le da a uno una idea pues de dónde se está ubicando dentro de las observaciones que se hicieron, digamos, en un determinado estudio. Entonces, vamos a hablar de algunas observaciones de lo que hemos recolectado. Por ejemplo, rotación. La rotación es este tema de la gente que se va. Hay gente que se va porque se retira, la rotación voluntaria, y hay gente que se va porque la tengo que despedir, que es la rotación involuntaria. Fíjense la observación de nuestra encuesta para, digamos, este año. La mediana de rotación voluntaria es 8,7%. El percentil 75 es 14 y el percentil 25 es 4. O sea, que cuando hablamos de una rotación voluntaria del 14%, es un punto debajo del cual está en el 75% de las observaciones. Fíjense que son rotaciones, digamos, interesantes cuando uno tiene el reto de estar reponiendo a las personas. Y si además le sumamos la rotación involuntaria, pues ahí está, digamos, a las personas que tuve que despedir por determinadas circunstancias o casos. Entonces, este es un dato interesante cuando uno mira la referencia de mercado, porque le dice a uno si la de uno es bajita o alta. Y fíjense lo interesante de las referencias. No quiere decir que la rotación de uno sea buena o mala. Lo que le permite a uno este tipo de estudio es llegar y decir qué tan bien estoy o qué tan mal estoy frente a los demás, frente al mercado general. Si mi rotación es más bajita que esto, no sé, si yo estuviera en rotación voluntaria del 2%, hombre, yo estoy como bien, o sea, es como dentro de lo normal. Pero si la mía fuera del 16 o del 17, oiga, soy de los más alticos. O sea que debería ponerle atención especial, digamos, un poco al tema. Entonces, digamos que la rotación es un aspecto importante de la estructura del mercado laboral colombiano. Por otro lado, tenemos la competencia por los puestos. Yo me imagino que ustedes lo han visto. Nosotros tratamos de identificar cuáles son los puestos más difíciles de cubrir. O sea, lo que las empresas nos dicen, oiga, me estoy viendo pues bien complicado para llenar estos puestos. Los tipos de puestos más difíciles de cubrir son ventas, marketing y gestión de productos, TI, telecomunicaciones e internet, ingeniería y ciencia y cadena de suministro. Uno dice, ¿por qué ventas, marketing y gestión de productos? Porque en esa disciplina se ha metido mucho el tema este de gestión de datos. Ya no es solo tener olfato y hacer una encuesta de mercado, sino es agarrar toda la data que tiene la empresa, analizarla para ver qué cosas está demandando el mercado, qué cosas está necesitando la gente, y eso ha complicado mucho ese tipo de posiciones. Lo mismo que permea a todos los de TI, telecomunicaciones e internet. Se vuelve cada vez más difícil buscar gente que haga análisis de datos, científicos de datos que les llaman. Y uno dice, ¿por qué? Pues porque esas disciplinas se volvieron transversales. La demandan los bancos, las aseguradoras, los de retail, la demanda la gente de farma, las demanda todo el mundo. Entonces se volvieron cargos súper apetecidos y difíciles de conseguir. Son dinámicas del mercado con las que tenemos que vivir y para las que también tenemos que hacer algún grado de gestión. Muy bien, esas son como tendencias generales. Ahora, ¿cómo organizamos nosotros nuestra data? Y esto es un poquito para hablar de las prácticas y de entender cómo se organiza la información de todas estas encuestas. Nosotros siempre hablamos de, primero, un salario básico, lo que se le entrega a la persona, digamos como sueldo base mensual. Luego le agregamos todas las cosas que son obligatorio entregarle y que se entregan sí o sí, como subsidios de transporte, asignaciones de comida u otras asignaciones que tenga la organización. O sea, eso es lo que yo le pago y eso se ve como un paquete anual. Entonces, el salario básico más todos los pagos adicionales que yo le tenga que hacer sí o sí son lo que configuran, digamos, el salario básico, y en nuestras estadísticas pues llamamos COM2 o efectivo garantizado anual. Pero empiezan a aparecer otros conceptos. Fíjense que aparece una cosa que son los bonos de compensación variable,
que son o los incentivos de ventas o los bonos que se le entregan al resto de los colaboradores para, digamos, reconocer los resultados de lo ocurrido en un año. Oiga, si este año mejoramos la productividad, no sé cuánto, le voy a dar a todos un bono de un salario. Eso es compensación variable de corto plazo. Oiga, ejecutivos, si se cumplen las metas de EBITDA, ventas y no sé qué, les voy a dar X número de salarios en bono. ¿Cumplieron? Sí, bueno, ténganlo. Es variable. Fíjense que si hay resultados, eso se paga. Si no hay resultados, no. Entonces es como una compensación contingente. En nuestras encuestas preguntamos cuál es el objetivo. Si cumplieran metas, ¿cuánto les hubiera dado? Porque a veces uno llega y pregunta, ¿cuánto dieron? Nada. Ah, usted no tiene variable. No, sí tenemos, lo que pasa es que nos fue mal. Ah, no, entonces, ¿cuál es el target? ¿No? Entonces preguntamos el objetivo para saber cuánto pagan objetivo. Este es otro concepto bien interesante y son incentivos de largo plazo. Ahorita vamos a ver la estadística, pero ya bastantes compañías en Colombia están dándole a los ejecutivos compensaciones de más de un año, que están asociadas a la creación de valor, a que el patrimonio valga más, o sea, a resultados que van más allá de un año. Instrumentos que se utilizan normalmente son esos que están ahí mencionados, como acciones o bonos que simulan precios de acción o valorización del patrimonio. Entonces, ya son ejecutivos que les pagan el fijo, les pagan un variable de corto por los resultados del año y les pagan un variable de largo por los resultados a más de un año, a 3 o a 5 años vista. Entonces ya son bonos que obviamente tienen un efecto de retención, pero también alinean mucho a los ejecutivos con lo que los accionistas están buscando. Y la última capa de compensación pues tiene que ver con los beneficios, que son pues todo este concepto más que tiene que ver con calidad de vida, ¿no? Que la gente esté realmente tranquila y enfocada en lo que tiene que hacer. Otra observación, pues digamos, de lo que ocurre en el mercado, pues es un poco la composición. ¿Cuánto es fijo, cuánto es variable? Obviamente aquí lo que les estoy mostrando es un promedio total y general. Entonces aquí lo que tenemos es, en general, pues qué tipos de composiciones encontramos. Fíjense que hay como que un componente más variable, entre más alto estoy en la organización, y en la medida que voy bajando va disminuyendo un poco, con la excepción de los profesionales de ventas que suelen ser, digamos, bastante agresivos. Una vez más, esto es un promedio, así que ustedes se pueden imaginar que hay personas con fijos más bajos, fijos más altos, pero digamos que ese es como el comportamiento que estamos observando. Entonces, fíjense cómo un ejecutivo o los primeros ejecutivos, el paquete que está ofreciendo el mercado está girando alrededor de fijo, variable de corto, variable de largo y beneficios. Ya a niveles más profesionales encontramos fijo y variable de corto más beneficios, incluso en cargos operativos. Y uno dice, hombre, eso no es como tan común. Ahorita vamos a ver qué tan común es en el mercado, pero sí se está utilizando. Porque de alguna manera lo que se está tratando de hacer es no ponerle a la gente un fijo más alto, sino tenerle un fijo razonable, pero tenerle algo que esté sujeto al resultado de la organización. Hombre, si el proyecto fue bien, si la fábrica produjo la utilidad operacional que estábamos esperando, si hay un buen resultado, les compartimos algo, medio salario al año, un salario al año, digamos, a buena cuenta de haber obtenido esos buenos resultados. Si ustedes lo recuerdan, tiene un poco que ver con lo que pasaba antes, ¿no? Que el dueño de la empresa decía, hombre, eso estuvo bueno, y le repartía un cheque pues a todo el mundo. La idea es que eso quede claro, o sea, que no sea como tan contingente, sino que la gente sepa que se le está jugando. Mire, si incrementamos la productividad de la planta, nos van a dar un bono. Si tenemos un mejor resultado, nos van a dar algún tipo digamos, de bonificación. Entonces, digamos que tiene que ver mucho con esas prácticas. Veo que alguien ha levantado la mano. Les vamos a pedir que si tienen preguntas, por favor las consignen en el chat de preguntas y respuestas para que todos la compartamos y podamos dar la respuesta. Entonces, no alcancé a leer el nombre, pero la persona que levantó la mano, por favor, si puede consignar su pregunta en el chat, con mucho gusto la podemos responder. Bueno, mientras viene la pregunta, vamos a continuar un poco con estas observaciones y vamos a hablar un poquito de estos temas de salario básico. Prácticas que encontramos y que preguntamos en nuestro estudio. ¿Usted cada cuánto revisa el salario? Y miren, la mayoría de las empresas, 87%, nos dicen que lo revisan una vez al año. Entonces quiere decir que la mayoría de las organizaciones, 87%, una vez al año, en algún momento, revisan los salarios de las personas y hacen el ajuste.
Fíjense que hay un 6% de empresas que lo hace 2 veces al año, 5% que lo hace 3 o más veces al año y 1,1% que lo hace indeterminado. Ahí son digamos, dos prácticas que pueden estar, digamos, consideradas. Hay empresas que están en procesos de ajustes salariales, por alguna razón habían arrancado, digamos, desde una baja competitividad y la quieren, digamos, ajustar, entonces tienen 2 o 3 ventanas para ir haciendo los ajustes, y otras organizaciones es que lo que hacen es organizar a la gente como por cursos. Entonces hay un curso del primer trimestre, hay un curso del segundo trimestre, hay un curso del primer trimestre y a todos les voy ajustando, digamos, de manera simultánea. Entonces, digamos que esas son como las prácticas que hay ahí. ¿Y qué información utilizan para ajustar los salarios? El 89% utiliza encuestas salariales, algún tipo de estudio. El 72% mira porcentajes de incremento de mercado. O sea, lo que hacen es no una encuesta salarial, sino un estudio de cuánto está incrementándose los salarios en el mercado y con base en eso deciden. Hay un 24% que tiene temas de acuerdos sindicales y otras prácticas del 16%. No suma 100 porque pues hay empresas que tienen más de una práctica. Entonces puede que yo haga mis incrementos con encuesta salarial, pero de todas maneras para cierta población hago un acuerdo sindical. Entonces digamos que puedo tener las dos tipos de prácticas conviviendo. ¿Okay? Muy bien. Fíjense que hay algo interesante que ha venido como surgiendo y quisimos aquí compartírselos, y es el tema de la escala salarial inicial para recién graduados. Hay empresas que tienen eso. Es decir, mire, yo independientemente de para qué cargo sea, siempre y cuando sea una persona recién graduada, yo le tengo una estructura especial. Aquí les compartimos la mediana. En esa mediana lo que encontramos es que cuando miramos promedio, las empresas pagan 36.650.000, hay un mínimo de 33 y un máximo de 44. Todo esto son pesos al año, ¿ok? 36 millones de pesos al año, 33 millones de pesos al año y 44 millones de pesos al año. Entonces, dentro de sus estructuras salariales, en lugar de decir, bueno, te estoy contratando como analista, no sé qué, no, mire, usted es recién graduado, usted entra en una estructura especial. Y fíjense, 80% de las empresas nos reportaron tener ese tipo, digamos, de estructura. Entonces, se vuelve una forma de enganche, de atraer a las personas a un primer trabajo y de, digamos, de alguna manera, tener como esa línea base para profesionales dentro de la entrada a la estructura salarial de la organización. Bueno, todavía no he visto la pregunta, pero por favor, si tienen cualquiera, adelante y los animo a hacerla, sobre todo la persona que levantó la mano en algún momento. Estas son unas referencias que quisimos compartir simplemente para ver un poco dónde se está moviendo el tema. Aquí tomamos ejecutivos de nivel nacional. O sea, cuando dice CEO, es CEO nacional, es un gerente de una empresa local. No es de una multilatina, de una multinacional colombiana. No es el gerente de una multinacional, pues una persona que contratamos para que sea el gerente de, no sé, de Kellogg's o de IBM, sino de empresas nacionales. Y esta es la mediana. Eso que, acuérdense, ¿qué quiere decir la mediana? O sea, que debajo de ese punto está la mitad de la muestra y encima de ese punto está la otra mitad de la muestra. O sea que hay 50% de las observaciones ganan menos que esto y 50% ganan más que esto. Entonces, fíjense, un CEO, un gerente general nacional, un salario base, estos pesos anuales, 700 millones, un financiero, 480, un personaje de operaciones, 430 y un personaje de recursos humanos, 390. Estas son referencias. ¿Para qué nos sirven este tipo de cosas? Para ver qué tan competitivos somos. Cuando uno tiene una encuesta completa, pues puede mapear sus diferentes cargos, puede identificar dónde están y los puede mirar por cargos, que es como se los estoy mostrando acá, pero también lo puede mirar por valoración. Esa es otra forma de mirar que es bien interesante, porque una vez se pregunta, bueno, ¿allá cuánto gana el financiero, no? Entonces le dicen, no, allá el financiero gana 50 millones de pesos mensuales. Y uno dice, uy, pero eso está como altísimo. ¿Y ese cuál es? No, ese es el de Ecopetrol, ese es el de Bancolombia. No, hombre, uno como yo. Entonces resulta que la información también se puede graduar por el concepto que les digo de valoración de cargos, y es decir, mire, un cargo de esos, ¿cuánto le aporta a la organización? Dice, mire, en la mía, el financiero tiene un aporte tal que le dio una calificación de 55, una graduación, es un número, 55. Entonces lo que uno hace es ir a preguntar cuánto se ganan otros 55 en el mercado, no cuánto se gana un financiero. Entonces, cuando uno va y mira a lo largo de las 400 o 500 empresas que tenemos en nuestra encuesta salarial,
¿Cuánto se gana un 55? Pues es una comparación un poquito más calibrada. Pero existen las dos posibilidades, mirarlo por cargos como lo estamos viendo aquí o mirarlo por grado, por grado de aporte, por valoración del cargo y que le da referencias. Pero al final, y como todo lo que les estoy diciendo, referencias. Referencias que le permiten a uno decir, hombre, ¿será que yo pago así? ¿Será que pago así? Y fíjense que estos son solo fijos. Les hablé que tenemos otras capas de compensación que le pueden permitir a uno de pronto pagar fijos más bajos, pero pues con variables más agresivos que los del mercado, y eso es válido. Lo importante es que la compensación sea competitiva, ¿no? Que las personas de alguna manera pudieran tener una compensación competitiva con nosotros. Aquí tenemos una pregunta. Quisiera volver a la diapositiva en la cual se muestra la estructura de conceptos de la compensación. Claro que sí, con mucho gusto me devuelvo. De todas maneras, la compensación, la presentación se las vamos a compartir. Pero digamos que aquí están todos los conceptos. Una vez más repaso. Fijo más variable de corto plazo, todo eso más variable de largo plazo y todo eso más beneficios. Entonces, fijo, variable de corto, variable de largo, beneficios. Esas son como las grandes capas pues, que nosotros analizamos en materia de compensación y bueno, con la cual se terminan construyendo las estructuras. Muy bien, hablemos un poquito de temas de variable. Fíjense que 92% de las empresas nos reportaron tener políticas de incentivos de corto plazo. O sea, está institucionalizado. Nos pagan de esa manera. O sea, cuando a uno le ofrecen el trabajo ya le dicen, vea, que hay fijo y hay variable. Hay empresas que lo que hay es, oiga, y si se portan bien, les vamos a dar algo. No, es con política, o sea, la cosa está escrita, ¿no? Entonces, fíjense que cómo se reparte eso. Y nos dicen, mire, para técnicos y operativos, el 51% de las empresas reporta tener una política de incentivos de corto plazo. Por eso les decía que estos temas de bonos de productividad, de bonos asociados a mejoras en la utilidad operacional, etcétera, se utilizan en el 50% de los casos en temas, en niveles operativos. O sea que es algo que se ha puesto sobre la mesa y eso. Si lo quieren ver como filosofía, podríamos verlo casi que como compartir un poco los resultados con la gente que los ayudó a crear. Pero en últimas es mandar un mensaje. Oiga, si damos lo que llaman pues la milla extra, ¿no? Si hacemos más, si logramos algo más de lo que nos habíamos propuesto, vamos a tener una compensación adicional. Y fíjense que es algo muy constructivo, porque al final si nos va bien a todos. Y eso, digamos, compromete un poco a la gente, ¿no? Como que la mete en el juego. A los profesionales el 75% reporta tener corto plazo, para gerentes el 94% y para directores de función el 97%. Entonces, es algo bastante utilizado, digamos, en el mercado y a todos los niveles. Hace años, de pronto uno solo lo encontraba a niveles de comerciales, luego empezó a niveles de gerentes y ya hoy uno lo encuentra incluso a niveles de operativo, insisto, en el 50% de los casos. Pero ya es algo muy común. Entonces, si uno a veces contrata a alguien, ya la persona trae la expectativa de que le ofrezcan un variable. Cuando uno no tiene variable, ¿qué le toca hacer para poder traer la persona adecuada? Pagarle más fijo. Nos sale más caro. En cambio, el variable por lo menos es contingente. Si nos va bien, se lo pago, pero si no nos va bien, pues lo perdió. Entonces ya me ahorro yo ahí digamos, tengo entre comillas, un ahorro, pues porque no hubo resultados, pero no tengo el gasto de nómina que hubiera tenido si hubiéramos llegado a las metas, ¿no? Entonces se vuelve como un colchoncito, como un seguro de desempleo, podríamos decir, para no tener que, digamos, ya si todo es fijo y tenemos una bajada, pues tener que despedir a la gente, pues. Luis Fernando, sí, discúlpame, tenemos una consulta de Andrés Trujillo, en donde nos solicita volver a ver la diapositiva en la cual se muestra la estructura de conceptos de la compensación. Sí, Iván, yo la atendí, creo que con la de vuelta estuvo suficiente. Ahí nos dio las gracias. Espero que sí, si no, por favor, vuelve a poner la pregunta, que con gusto nos devolvemos, pero sí, ya hice el barrido hacia atrás. Vale, gracias. Está bien, sí. Bueno, perfecto. Entonces, muy bien. Entonces, fíjense, prácticas de corto plazo, ¿no? Interesante. Otra cosa bien importante de cómo se despliegan esos temas de corto plazo, porque entonces uno dice, bueno, un bono individual, sí, pero no todo. Fíjense que hay organizaciones que lo que dicen es, no, mire, yo trato de calibrar mensajes. Entonces, por ejemplo, a un director de operación yo le digo, lo que dé de la organización, le doy un determinado peso, 54% nos contestan las empresas. Lo que dé del área, 67%, lo que dé individual, 26%. Un poco la práctica es, no todo es individual. Partes del equipo, partes de la organización,
parte es del individual. Aquí suma más de 100, pues porque es lo que nos contestaron las diferentes empresas, pero lo que sí queda claro es que no es todo individual ni es todo de la organización, es un poco la mezcla. Entonces a uno le dicen, ¿cómo le fue en la gerencia de mercadeo? Entonces ahí viene una calificación. ¿Cómo le fue a la empresa? Viene otra calificación. ¿Cómo le fue a usted? Viene otra calificación. Incluso algunas organizaciones aquí mezclan temas de evaluación de lo que llaman competencias, ¿no? Evaluación de desempeño. Porque algunas empresas dicen, mire, a mí sí me interesa que estos personajes traigan resultados, pero me interesa cómo. O sea, yo quiero resultados, pero no quiero un ogro, no quiero un tipo pues gritándole a la gente ni nada de esas cosas. Yo quiero que haya buen ambiente. Entonces ponen eso dentro de la calificación y lo consideran importante. Entonces, el punto de fondo es que la compensación variable de corto plazo es un instrumento para mandar mensajes. Y los mensajes que se mandan están asociados a los indicadores y las mediciones que ahí incorporemos. Si yo pongo en la métrica que lo importante es el EBITDA, la utilidad operacional, pues la gente se me va a enfocar en eso. Si yo pongo en la compensación variable que lo importante es el crecimiento, se van a enfocar en eso. Que lo importante es la diversificación, que lo importante... Entonces, fíjense que es un mensaje poderoso que hace que la gente se enfoque en ciertas prioridades. Y cuidado, no reemplaza a un gerente. Esto no son pilotos automáticos. Es un mensaje, es una herramienta de gestión que me ayuda a mí a tener a mi equipo conectado y alineado, pero no reemplaza al gerente. O sea, no es porque ponga ahí que con eso lo hacen, porque pues eso no es un piloto automático definitivamente. Bueno, ahora, con la realidad de este, pues un poco de este año, ¿cierto? Lo que nos dicen el 17% de las empresas es que probablemente van a terminar con salarios un poco más bajos que lo que pagaron el año pasado, salarios variables. 1% de las empresas nos dijo, mire, me tocó ajustarlo, me tocó cambiarlo porque los resultados no se iban a dar o la razón que fuera, y el 4% redujeron, digamos, el bono que se había presupuestado. Dijeron, mire, señores, les vamos a pagar menos, pues, porque el palo no está para escuchar. Entonces, digamos que sí hubo compañías que tuvieron que reaccionar, digamos, ya ante situaciones más complejas, pues, de su panorama financiero. Cuando hablamos de variable, fíjense que hablábamos de corto plazo y les decía en la definición que corto plazo es lo de un año, largo plazo es de lo de más de un año. Y el 40% de las empresas en Colombia nos reportaron tener variables de largo plazo, o sea, de cosas que se miden a más de un año. Eso es bien interesante, sobre todo es a nivel ejecutivo. Cuidado, esto normalmente no es para todo, esto normalmente es a nivel ejecutivo. Y digamos que lo que se veía es que el 99% de los ejecutivos pues lo tienen, 64% de gerentes, 26% de profesionales y ya muy poquitos a nivel técnico y operativo. Existen empresas que lo tienen, sobre todo por ahí conocimos alguna petrolera que le ha dado acciones a todos los colaboradores, pero digamos que esas son prácticas ya muy excepcionales, eso es muy raro verlo, pues. Pero en general sí es para ejecutivos. ¿Y por qué? Porque son los que toman las decisiones clave. Esos personajes son los que comprometen los recursos de la empresa. Son los que están definiendo la estrategia y la están haciendo realidad. Con cada una de las decisiones que toman, están ayudando a construir el futuro de lo que viene para la organización. Entonces, este tipo de instrumentos, fíjense que lo que le dicen a uno es, mire, señor ejecutivo, señor gerente, nosotros aquí aspiramos a que se inviertan, cualquier número, $1 millón, $10 millones, $50 millones en los próximos años, y el resultado que estamos esperando ver es que el EBITDA crezca, que las ventas crezcan, que el valor del patrimonio crezca. O sea, siempre hay algo más adelante. Todas las organizaciones van con un plan de negocios a 5, a 10, a 15 años. Entonces, un poco el tema es, mire, si usted de verdad nos lleva en esa ruta de valorización patrimonial o de los resultados esperados, yo le voy a dar una compensación de más de un año, a 3 o a 5 años. Si llegamos, yo le pago. Entonces, ese tipo, digamos, de compensaciones, como lo decía en el ejemplo al comienzo, algunos pagan en acciones, algunos que es, bueno, dependiendo del mercado cuánto reconozca una acción, pues eso le pagan a uno. Hay otros que lo pagan es en opciones sobre acciones, nombre rimbombante para decir, hombre, lo que valga más la acción en el futuro, esa diferencia, ese de más, es para usted. Entonces, digamos que es valorización de la acción. Hay otros que simplemente dicen, mire, yo voy a evaluar si en los 3 años se produjo un determinado resultado y dependiendo de ese resultado, le entrego o acciones o le entrego plata, le entrego un bono en efectivo, dependiendo pues del resultado obtenido.
ese bono cuando se asocia a resultados puede ser cero igual, no llegamos, o puede ser un poco más de lo que inicialmente habíamos dicho si nos está yendo súper bien. Fíjense que es un poquito que el ejecutivo sea un poco como accionista, o sea, que de alguna manera comparta la suerte del inversionista, ¿no? De quien está poniendo la plata para que este negocio marche y que de alguna manera tome las decisiones y se la juegue a que la empresa pues valga más en el tiempo u obtenga los resultados, digamos, de largo plazo que se hubieran establecido. Materializar un proyecto, una participación de mercado, etcétera. O sea, no son necesariamente solo plata los objetivos que se ponen acá, pero pues normalmente están asociados muy a temas financieros. Entonces, largo plazo. Entonces, fíjense que un ejecutivo bajo este régimen le dice, mire, le voy a dar un fijo competitivo, le voy a dar un variable de corto plazo, también competitivo, pero asociado a los resultados del año, y le voy a dar un variable de largo plazo, competitivo, pero asociado a los resultados a más de un año. El paquete de compensación puede ser muy interesante, pero con un componente contingente. O sea, hay cosas que puede que se gane o puede que no se gane. Y en la medida que los resultados se obtengan, pues qué grato tener que pagarle a la persona, pues porque los resultados van bien y la empresa pues está obteniendo lo que quería. Entonces, digamos, para cerrar un poco el capítulo de compensación variable. Finalmente, en materia de beneficios, estos son algunos de los beneficios que identificamos en nuestra encuesta, simplemente para enumerarlos, los más frecuentes: programas de bienestar, programas de home office y programas de horario flexible, por obvias razones de cómo estamos viviendo ahora la realidad, y luego otros, digamos, de relativa frecuencia: automóvil, fondo de ahorro, préstamos, y ya unos un poco menos digamos, presentes, como plan médico, seguro de vida y planes de retiro. Esto en términos generales del mercado. Pero si lo miramos un poquito en ejecutivos, fíjense que el que más hay es póliza de vida, automóvil, chequeo médico, plan médico, y luego ya pasamos a otros un poco menos frecuentes como chofer y membresía de club, y lo que sí menos es un plan de retiro adicional. Entonces, la primera que les mostraba, esta, es como del mercado general, lo que las empresas reportan tener, y esto ya específico de ejecutivos, lo que las empresas nos reportaron tener. Y para cerrar, hablemos un poquito de los temas que estamos viendo de trabajo remoto. El 67% de las empresas nos dijeron, mire, tenemos una política de trabajo remoto que fue respuesta al COVID. O sea, no es que la tenía de antes, sino que fue respuesta al COVID. El 24% nos dijeron, no, es que yo sí tenía una política de trabajo remoto antes. Pero fíjense que con esto casi que se consolidó pues como una práctica de trabajo normal, que pues muchas empresas la ven bajo la sombra de los beneficios, pero la verdad es que casi que se nos volvió el día a día, la forma normal de hacer las cosas. Fíjense que el 31% de las empresas nos reportó tener algún auxilio en los costos pues que implica el tema de trabajo remoto, y 48% entregan subsidios, digamos, para herramientas para el trabajo, digamos, desde la casa, ¿no? 20% dijo, oye, ya hasta se incrementó el nivel de productividad. Hay que tener mucho cuidado con qué significa productividad, ¿no? Porque algunos creen que productividad es cuántas horas estuvo uno sentado frente a la pantalla. Yo creo que productividad en el sentido más industrial de la palabra, de lo que venía de antes, es qué resultado obtengo con el insumo que se metió, con el trabajo invertido. Entonces, si yo antes en 8 horas hacía un reporte y ahora en 3 horas hago 2 reportes, la productividad se disparó. Lo que pasa es que no estoy sentado las 8 horas, pero hago mucho más en menos tiempo. Entonces, digamos que hay que entender bien cuál es el tema de productividad, pero el 20% nos reportan que se incrementó. Ahora, ¿cuáles son las principales herramientas que están dando las organizaciones para trabajar desde casa? Bueno, un computador, un teléfono celular, cursos en línea, muebles de oficina y auxilios, pues, para los costos, digamos, asociados. Entonces, un poquito así como la foto de herramientas que están dando las empresas. Y finalmente, ¿cuáles son esos principales departamentos que se está esperando que vuelvan parcial o totalmente, digamos que se vuelvan remotos? O sea, que definitivamente se mantengan bajo este régimen. Mire que el 77% nos habla de administración, el 77% también de contabilidad y finanzas, legal, cumplimiento de asuntos regulatorios y TI, 69% administración en general. O sea, la mayoría lo ve alrededor de las áreas administrativas y de apoyo, que de pronto pues ya se demostró que pueden hacer sus tareas de manera remota. Este es como el top 5 de esa opinión, pero pues ustedes se podrán imaginar que esto nos cubre todas las áreas. Ahí lo importante es entender muy bien cuál es el trabajo que se hace para que nos podamos organizar de manera adecuada para hacerlo de manera remota, con las herramientas adecuadas, con el liderazgo adecuado
y con los métodos de trabajo adecuados, pues para que esto prospere y funcione adecuadamente. Bueno, estos son las prácticas, las cosas que hemos visto y que hoy queríamos compartirles en este webinar. Tenemos estos últimos 5 minutos para preguntas, inquietudes que puedan existir alrededor un poco de estas estadísticas y estas prácticas que les hemos compartido. Perfecto, Luis Fernando, muchísimas gracias. Creo que nos quedan muchas inquietudes, que cada uno estamos haciendo esa mirada al interior de nuestra organización para poder entender cada uno de los puntos tan relevantes que hablas, y creo que tendríamos tema para muchas horas y mucho más, pues, haciendo este acople de esta realidad en la que hoy en día estamos. Muchísimas gracias por toda esta información y acompañarnos, como siempre, tú y Mercer como aliados nuestros. No sé si tengamos algunas inquietudes o alguna pregunta que podamos expresar aquí en el chat. Solamente para calentar el tema de PQRs, hay una pregunta que nos hacen los jóvenes ejecutivos frecuentemente, y es que la usanza al enganchar un joven ejecutivo es ofrecer stock options. Nuestra observación inicial es que no, pero hay organizaciones que sí tienen esta metodología de enganche. Y en esa experiencia y en esa encuesta que tan maravillosa y tan grande que ustedes tienen para Colombia, ¿cuál es, digamos, tu apreciación con los resultados de la encuesta? A ver, sí existen prácticas de enganche a nivel ejecutivo. Eso lo relevamos en otra encuesta que se llama la de principales ejecutivos. Ahí lo que hacemos es tomamos las empresas más grandes de Colombia y les preguntamos cómo le paga usted a los ejecutivos. Y existen prácticas de enganche. ¿Qué significa práctica de enganche? Digamos, no es lo común, no quiere decir que para todos se tenga, sino que se dice, hombre, mire, yo me tengo que traer una persona muy buena en un determinado ramo. No necesariamente tiene que ser senior, pues no es para traerlo de vicepresidente de algo, pero de pronto es una persona clave con un conocimiento específico y se buscan esos mecanismos de enganche. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que la persona venga, o sea, que renuncie a lo que sea que tuviera en el otro lado, venga y por lo menos se quede conmigo un tiempo. No es como unas esposas de oro tampoco, pero sí es, oiga, mire, si usted viene a trabajar conmigo, yo le voy a dar a usted un mecanismo de compensación, unos stock options puede ser, que su vesting, que es como el periodo de maduración, son 3 años o son 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Le estoy ofreciendo la plata, pero usted no la va a ver en 5 años. Entonces, véngase conmigo, pero por lo menos quédese estos 5 años para esperar ese bono. Entonces, son mecanismos de enganche. Que haya esa transferencia de tecnología, esa transferencia de conocimiento a la organización. También lo hemos visto, digamos, en algunas organizaciones de startups que enganchan, digamos, a sus ejecutivos, mostrándose un poquitín más atractivos en la manera de remunerar. Pero no es algo, digamos, general en el mundo ejecutivo. La práctica del startup tiene una razón de ser válida, pero muy, muy especial de ese tipo de compañías. Es que no tienen plata. Porque apenas están empezando, de pronto algún inversionista les puso un dinero y pues yo me quiero traer un tipo que de pronto en el mercado le están pagando, va a decir cualquier número, 20 millones de pesos mensuales y yo no tengo sino 5 o 10. ¿Pero qué hago? Le digo, oye, hermano, véngase por los 5, pero le voy a dar un paquete de acciones que si esta empresa la vendemos después a otros inversionistas más adelante, usted sale millonario. Entonces es como hacerlo partícipe de esa posible valoración. Entonces se vuelve una apuesta, ¿no? Bueno, yo le meto la ficha que dentro de 3 o 5 años vendemos esto, voy a ganar un platal. Pero se vuelve mucho una apuesta, ¿no? Y es por la restricción. Las empresas startups no tienen dinero. Muchas gracias. Okay. Aquí tenemos una pregunta. De acuerdo. Al inicio de la pandemia, en medios se habló mucho de la cancelación de bonos para ejecutivos. ¿Esa tendencia, ven ustedes, se materializó? ¿Se está manteniendo? ¿Cómo ha evolucionado? Sí hubo organizaciones que tomaron esas decisiones, sobre todo organizaciones que inmediatamente se vieron muy limitadas en caja. Bueno, ustedes han leído en las noticias empresas que el negocio está paralizado, que tuvieron que casi que suspender los contratos de empleo. Esas empresas son las primeras que suspendieron bonos. Incluso
negociaron con los ejecutivos una reducción de salarios. Lo han anunciado como temporal. Digamos que los casos que más hemos visto hablan del 20%, pero digamos que sí se presentó, sí existe y fue para las empresas que inmediatamente se vieron muy golpeadas en temas de caja. Complementando esa pregunta, yo veo que, por ejemplo, el bono que se ejecutó en el año 2019, pagadero en el 2020, no se puede hacer efectivo por un problema de caja, ¿sí? Pero ese ejecutivo ya se lo ganó. Y es ahí donde creo que surge esta pregunta a muchos ejecutivos que les dijeron, mira, no les vamos a pagar el bono. ¿Cómo lo ves? Sí, y en algunos casos no les va a pagar y yo sé que ya te lo ganaste, pero ya no te lo va a pagar, es más, te va a bajar el salario. O sea, es decir, de verdad, insisto, esto no fue para todas las empresas. Ustedes han oído empresas que han mantenido pues un nivel de supervivencia, hay otras que les ha ido muy bien, pero hay unas que de verdad el tema de caja ha sido dramático. La operación está parada, pues. Entonces, en esos casos sí la cosa ha sido, digamos, de ese tipo de decisiones bien drásticas. Sí. Okay. Habíamos, José Salcedo había levantado la mano, no sé, José, te estoy habilitando para si tienes alguna... Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Muy buenos días, gracias Luis Fernando por tu exposición, muy contundente, muy interesante. La pregunta es la siguiente: con todo esto que nos ha dejado entrever la pandemia y cómo, digamos, pues se puede precisar que hay un aumento en la productividad, hablo del campo administrativo en las empresas, ¿cómo poder, digamos, presentarle una propuesta al gobierno que ayude a alimentar algo que se institucionalice, como una ley o algo, para que esto quede así y pueda ayudarse también a las empresas a que vendan esos activos que de alguna u otra manera ya no van a servir realmente si lo miramos desde el punto de vista de la virtualidad o del trabajo en casa, ¿verdad? Y que pueda ayudar a los empleados a que también estén más con sus familias, etcétera, etcétera. Un beneficio gana y gana para todos. Yo creo, José, que lo primero, o sea, uno como empresa pues tiene que hacer su análisis y determinar pues cuál es la mejor práctica que le conviene. Desde el punto de vista normativo, desafortunadamente hoy la normativa no nos acompaña, la normativa está atrás. Nosotros hemos participado en algunos debates, digamos, entre el Ministerio de Tecnologías y el Ministerio de Trabajo. O sea, es un diálogo que está sobre la mesa, es un diálogo nacional. Ojalá se atienda con la celeridad que uno quisiera. Pero lo cierto es que la normativa en este momento, incluso antes de la pandemia, ya la normativa venía, yo creo que hasta varios años atrás de lo que estábamos viviendo ya en algunas organizaciones y en algunos tipos de trabajo. Yo que soy consultor, por ejemplo, pues yo ni era trabajador de oficina ni teletrabajador, que es la normativa que existe. Yo me la pasaba en un avión, en el cliente, en la calle, y pues yo no estaba cubierto, realmente yo estaba en una zona gris. Y realmente lo que ha venido ocurriendo en muchos tipos de trabajo es que se han quedado en zonas grises. Entonces, valga ojalá esta realidad que estamos viviendo para que tengamos una normativa acorde con lo que las organizaciones realmente están necesitando, pero ahorita está a nivel de debate, está a nivel de diálogo y sí, tengamos la esperanza de que nos acompañe la normativa más hacia esta realidad, pero en este momento desafortunadamente no es así. Muchas gracias, Luis Fernando. Con mucho gusto, José. Bueno, estamos sobre el tiempo. Bueno, ¿no? De acuerdo. Pues Luis Fernando, muchísimas gracias a la Cámara, Jaime, Ángela, Lina, muchísimas gracias por este espacio. Cualquier inquietud, cualquier duda, pues a los participantes estarán recibiendo un mensaje de parte nuestra de TalentP. Pues, y para mantenerlos pues informados sobre este y otros eventos próximos para realizar. Luis Fernando, muchísimas gracias y a todos los participantes, muy amables por habernos acompañado y muy buen día para todos. A todos ustedes, hasta luego. Muchas gracias, doctor Londoño, muchas gracias por su tiempo y por la exposición. Feliz día para todos.